Querido Daniel Sapsay, una alegría tenerte con nosotros. Bienvenido a Confesiones. Gracias, Cristina. Para mí es un placer hablar con vos. Sabés que te considero una querida amiga, además de lo que te admiro por tu valor como periodista y tu coraje. Es un honor que me digas eso, Daniel, que me lo digas vos, que sos Es la verdad. un hombre tan ejemplar. Bueno, te agradezco. La verdad que estamos transitando el prólogo de algo que se avecina, que vamos a tener que analizar la letra chica, los vericuetos y los entrelíneas, ¿no? Las entrelíneas. Pero quería preguntarte, y más adelante también te voy a preguntar por tu canal institucional en YouTube, porque estás trabajando arduamente para poder comunicar lo que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos. Pero quería preguntarte cómo analizás este contexto en el que se propone una reforma judicial y cuáles son tus preocupaciones preliminares. Cómo no, mira, creo que es un punto de inflexión, en el sentido de si vamos a seguir en democracia, una democracia por supuesto débil, pero democracia al fin, o vamos a pasar a un régimen diferente. Y digo ¿por qué? Porque lo que ya se sabe de lo que sería la reforma, que se concretaría la presentación del proyecto entre el viernes y el lunes, tiene sobre todo dos puntos. Uno de ellos, que no hace falta escribirlo, surge de la decisión del Consejo de la Magistratura y que consiste en el desplazamiento de 52 jueces, todos los cuales están ubicados en puntos estratégicos en los cuales se está juzgando la conducta de Cristina Kirchner y todo el grupo K. En el lavado de dinero están todas las causas de vialidad, Cuadernos, Los Sauces, Otesur. Son 12 causas en las que está procesada Cristina, algunas elevadas a juicio oral, tremendamente, detenidas, ralentizadas, pero acá se quiere desplazar a jueces. Desplazamiento de jueces de esa manera, sin ningún tipo de causal, más que tratar de acomodar la justicia a las necesidades del que gobierna, significa la violación de una garantía fundamental del debido proceso, que es la del juez natural de la causa. Es decir, cuando se hace una denuncia en un tema penal, esa recae en la competencia de un juez de conformidad con un sistema de reparto que está establecido en reglamentaciones. Cuando eso se rompe, ya no es el juez natural, es algo que ha sido amañado, que ha sido arreglado. Acá eso es lo que se quiere hacer. Además, imagínate que cada vez que se desplaza un juez en una causa, eso implica nuevamente que se va a lentificar, pero sobre todo que muchas veces eso implica la destrucción de la prueba. Hay que empezar de nuevo con toda la producción de prueba. Es decir, que ya el solo hecho del desplazamiento, sin pensar quiénes van a ser los reemplazantes, puede por sí solo llevar prácticamente a foja cero un proceso. Entonces, claro, a territorio arrasado. Primero. Perdón, Daniel, Sí. Y no te olvides que esto es lo primero y me debes lo segundo, pero vos me estás diciendo que esto puede nacer con una inconstitucionalidad de origen. Sin duda, porque lo que no se puede es violar esa garantía, que está especialmente reconocida tanto en nuestra Constitución, por supuesto, como en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, entre las garantías del proceso penal, lo que significa la protección judicial efectiva, el debido proceso, aparece el juez natural de la causa como una garantía básica, porque asegura la imparcialidad, ¿no es cierto? Y la igualdad en la asignación de una causa en todos los casos, independientemente de quién sea el que va a ser procesado o imputado. Entonces, eso es lo que caería, y eso surgiría del seno del Consejo de la Magistratura, donde hay una paridad, y que quien desempata es Graciela Camaño, es decir, la que no pertenece al peronismo que está en la coalición gobernante, sino a un peronismo que responde a la Baña. O sea, que va a depender de ella si esa maniobra tan grave se consuma o no. Eso fuera del proyecto. Dentro del proyecto, lo que más me asusta es la voluntad de hacer una ampliación de los miembros de la Corte Suprema. Cada vez que se ha querido ampliar una Corte Suprema, se lo hace precisamente para arreglar una Corte Suprema a la medida de quien gobierna.
sobre todo si eso va a funcionar dentro del mandato de esa persona que lleva a cabo la reforma o que la Ahora, impone en el Congreso. Daniel, viste que hay dos cuestiones ahí. Una es que se ha puesto un freno a esa iniciativa ahora. Llegaría solamente la reforma judicial. Ese freno también indica que el propio gobierno debe leer como poco propicio el augurio para ese proyecto. Eso no lo sabía, que habían echado marcha atrás con el tema de la Corte. Bueno, lo que ocurre es que, claro, es que yo creo que están forzando los tiempos y las circunstancias, porque estamos en un momento de una gravedad inusitada en lo económico y lo social. Pero más allá de eso, a mí me llamó mucho la atención. Hoy hubo un artículo en el diario Clarín donde en off, dos altas fuentes de la Corte, que uno entiende que son dos jueces de la Corte, confían al periodista que la ampliación de la Corte es un proyecto a medida de Cristina Kirchner para salvarse. O sea, llamémosle así, hay dos jueces de la Corte que si hablamos de dos jueces, hablamos tal vez de las dos posiciones reinantes en la Corte, con 2 y 2 que suelen ser más o menos posiciones previsibles y un tercero que es un oscilante, y dos jueces de la Corte que han mandado a decir que saben lo que hay detrás y que también esto es una advertencia, porque no es casual. Por supuesto, además imagínate que yo creo que en un momento en que la ciudadanía o un sector muy importante ha demostrado que no está dispuesto a soportar más este tipo de iniciativa. La de Vicentín es una pavada al lado de esto. Lo de la liberación de los presos es otra pavada. No es por de ninguna manera despreciarlo, y me parece que fue muy importante la salida de la gente, que de alguna manera los detuvo los dos proyectos y otros. Pero esto sería realmente alarmante, porque sería realmente terminar con toda posibilidad de justicia independiente. Hablo de los traslados de jueces. Porque me interesa mucho poner el acento, porque para la gente puede ser un mero detalle. No cambiaron a un juez de un juzgado al otro. No es un detalle. No es algo que, si bien puede parecer técnico, es muy pedestre. Implica acomodar a los jueces a mi gusto. Yo mandé un tuit cuando me enteré de eso, en el que digo que me recuerda a la dictadura. Durante las dictaduras, lo primero que se hacía era precisamente cambiar a los jueces de lugar. Es decir, lo que se llama, para mí, como utilizarlos como blancos móviles, sacarlos de un lado y ponerlos en el otro a conveniencia del gobernante. Y esto es lo mismo. Pero además la inestabilidad judicial también hace que el juez, así como cuando el periodista percibe un clima de autocensura, termina no haciendo lo que debe hacer, porque en el contexto ve que eso se paga. Sin duda. Hay un precio de la libertad, claro, hay un precio de la independencia judicial en esto. Sin duda, por eso es tan importante el apoyo de la gente. Yo estoy convencido que el doctor Lorenzini, a quien respeto, el juez de Vicentín, si no hubiese tenido el apoyo impresionante de la comunidad, lo mismo la Cámara de Apelaciones, que confirmó todas sus decisiones, no hubieran actuado como actuaron. Les hubiera sido muy difícil. Fue ese sostén enorme de la comunidad lo que les permitió actuar de esa forma tan valiente. Y acá pasa lo mismo. Tenemos que proteger a esos jueces, cuidado, porque los quieren sacar para tener impunidad. Y es gravísimo. Ahora estaba pensando, Daniel, que a ver, tomemos como ensayos, ¿no? El caso Vicentín, los avances contra la prensa en lo que buscaron, incluso fueran detenciones de periodistas. Encontraron el límite, ¿no? Están forzando los límites, tengo la sensación. Y yo creo que por eso es la desesperación. Cada vez están apostando más alto, bueno, y se les va desflecando. Fíjate, ya en el camino, va a quedar en el camino lo de la Corte, que es una de las piezas fundamentales de la reforma. Hay que ver qué hacen con la reforma del fuero federal penal. No vaya a ser que engolosinen con el hecho de quitar poder a los jueces que quedan en Comodoro Pi, que ya no son 12, si no me equivoco ya son 9, va a partir Canicova Corral, partió Yarvide y había otra vacante, así que creo que van a quedar 9, porque los que vendrían del fuero penal económico, que es lo que escuché que harían,
son lo mismo. No va a cambiar mucho. Dios mío. Ahora, Son Daniel, lo mismo, es decir, Daniel, ¿cómo sería llamémosle así, ¿no? El truco de esto de armar una corte ampliada con salas? ¿Cuál es el truco ahí? El truco de lo que ellos creen que la no. gente no ve, pero está ante los ojos de En, todos. en primer lugar, es muy importante tener en cuenta que la Corte es una sola y que la Constitución lo dice claramente y toda la doctrina constitucional así lo sostiene. Aunque vos la dividas, de todas maneras las decisiones tienen que ser tomadas por la totalidad. Lo que ellos quieren es crear una sala penal, en esa sala penal poner a penalistas amigos, Claro. militantes, como había dicho Durañona, ¿te acordás? Y de ese modo que salvarse, es decir, que se pidan las causas que están en trámite, encontrar vicios y detenerlas. ¿Te acordás que se quiso hacer con Vialidad? Ojo que en Vialidad, cuando pasó a juicio oral, llegó la carretilla y se lo llevaba a la Corte. Lo que pasa es que el presidente de la Corte no aceptó, pero además el mismo juzgado dijo, nosotros llamamos a audiencia igual, que sea la Corte la que deje sin efecto la audiencia. ¿Y sabés qué, Daniel? Volvió la carretilla, pero inclusive esta Corte, 4 miembros estaban dispuestos a detener el primer juicio oral y las primeras audiencias contra Cristina. Si no hubiese tenido éxito la reacción de la sociedad y que se visibilizó eso, no hubiera habido esa secuencia, esa cosa tan streaming de Cristina hablando horas e increpando a los jueces, que yo creo que ha sido uno de los espectáculos más tristes para una república, ver a un presidente que está siendo juzgada por gravísimos delitos, con pruebas que son realmente aplastantes, y todavía se permite insultar y maltratar a los jueces. Decirles que ellos van a tener que rendir cuentas, amenazándolos. ¿Sabes qué, Daniel? Eso va a pasar a la historia como una de las páginas más bochornosas de nuestra historia institucional. Ese episodio de la carretilla es como el ADN de lo que estamos viendo ahora. Ahí estaba el germen cortado transversalmente para los libros de estudios, ¿no?, anatómicos de la cuestión. Ese es el episodio que demuestra que en ese momento el presidente, por asumir, ya estaba haciendo lo que la delegación de Cristina Kirchner tenía como prioritario, que era tratar de frenar una causa, ni más ni menos que la causa madre, porque se llama la causa madre, porque a esa causa están conectadas luego OTESUR, los sauces, etcétera, la ruta del dinero K. Esa es la causa madre, muere esa, mueren las otras 3 como fichas de dominó. Y evitar que ella fuera sometida a una indagatoria. Escúchame, públicamente que se la viera. Por eso, evidentemente, pusieron a prueba todo, y evidentemente la Corte, cuando se vio, o 4 miembros, cuando vieron que esto se traslució, cuando todo esto se vio, y cuando además el Tribunal Federal Oral ahí fue muy valiente, porque no suspendió la audiencia. Muy bien que me pidan el expediente, pero igual, si hay que suspender la audiencia, que sea la Corte la que decide. La Corte ni abrió los expedientes, volvió la carretilla. Fue un espectáculo tragicómico, pero le sirvió para ver que la Corte tiene su límite. Daniel, estás trabajando y permanentemente emitiendo contenidos en un canal institucional en YouTube. Mira, te cuento un poco la historia. Mi hijo, que es un muy buen guitarrista, y te lo cuento porque está todo ligado, tiene su canal de YouTube, y hace tiempo que me insistía, papá, ¿por qué vos no sabes la importancia de lo que son las redes, bla, bla? Y bueno, con la pandemia me convenció, él lo armó. Y yo me lancé a grabar directamente videos institucionales que tienen entre 5 y 11 minutos, llegué hasta 12, 13, donde voy desarrollando los grandes temas del Estado de Derecho, cómo nace el constitucionalismo, qué es la evolución, los grandes pensadores, la parte dogmática, los derechos, etcétera, etcétera. Y a veces tomo también, vas a encontrar videos sobre temas que están ocurriendo, por ejemplo, Vicentín, ahí dedico 12 minutos. Y él ilustra con fragmentos musicales. Ahora está preparando un video donde
él ha exhumado obras de constitucionalistas que son obras musicales. No quiero dar los nombres porque va a ser la gran sorpresa. ¡Qué locura! Y ha hecho las transcripciones a guitarra. ¿Por qué? ¡Qué increíble! Porque él me cuenta, papá, vos sabés que los salones literarios de la segunda mitad del siglo XVIII en Francia es donde se acunaron las historias del constitucionalismo. Ahí estaban los grandes artistas junto con Montesquieu, con Voltaire, con los enciclopedistas. Y el salón literario fue el que sacó la generación de Mayo, ¿no? La generación del 37. Eso fue después los que redactaron la Constitución, Juan Bautista Alberdi, bueno, y me adelanto. Era además un muy buen músico. Entonces es esa fusión, entender que también la Constitución fue acunada por artistas que les gustaba el arte, que les gustaba la música. Y que la Así Constitución, que creo que somos nosotros, que la Constitución somos nosotros, somos los ciudadanos, no es una entelequia, no es un material ajeno. Es algo tangible. Eso. Claro, claro. Nos tenemos que apoderar de nuestra Constitución. Siempre traté de hacerlo y ahora lo trato de hacer a través de este canal, en donde invito a que la gente entre y se suscriba. Es gratuito, ¿Y cómo se busca? Obviamente. ¿Cómo se busca? Daniel Alberto Sapsay, por los dos nombres de pila, en YouTube. Lo ponen. Pero mirá, en te buscador. llamás Alberto también. Claro, me llamo Alberto también. No te cuento por qué, porque va a ser muy presuntuoso. Tenía un abuelo que pretendía que su nieto fuera muy destacado. Mira, yo tengo un hermano mellizo. Ah, no sabía. Cuando nacimos, tengo un hermano mellizo. Cuando nacimos, vos sabés que ahí prácticamente se enteraron que éramos dos, porque no se hacían ecografías ni nada. Claro. Entonces faltaban nombres. Daniel y Claudio, mi hermano se llama Claudio, estaban. Surgió Ernesto porque mi madre le fascinaba a Oscar Wilde, entonces la importancia de llamarse Ernesto. Ay, qué Pero linda comedia. Mi abuelo no se quedó corto y dijo, no, yo propongo a Alberto como Alberto Einstein. Porque no te puedo creer. Mi nieto va a ser un hombre muy destacado, dijo. Escúchame, qué presión, ¿no? Llevar el Alberto de Einstein. Eso me lo contaron siempre, que después agregaron también que había otros Albertos, también muy importantes, Alberto Gershunov, Alberto Ginastera, hay muchos Albertos destacados. Albert Camus, nada menos. Ay, lo amo. Uno de mis escritores preferidos, fíjate, también, pero claro, él fue. También mío. Yo creo que él picó lo más alto posible, ¿no? Qué maravilla, por favor. Qué abuelo también. Qué maravilla. Tengo ¿sabés que me abuelo. pasó algo? Porque nombraste a Ginastera y me pasó algo, a ver, memorable es la palabra. Mira. ¿Sabés que en algún momento viajé a Ginebra hace unos 10 años, un poco más, y conocí de casualidad, cuando visitaba la tumba de Borges, la esposa de la persona que estaba enterrada al lado de Borges, también murió ella, mi vida, una artista, Ana Simón, una poeta rumana, escritora. Ana Simón era esposa de un director de cine francés, y ella era íntima de Aurora Ginastera. Claro, Aurora que vivía, la gran violonchelista. Exacto, la esposa de Alberto Ginastera, que vivía en Ginebra. Y una vez que nos conocimos, nos agarró como una especie de amistad a primera vista. Y yo estaba con mi pareja, que estaba con cuestiones de trabajo ahí, y ella medio que me adoptó, porque bueno, Ana era grande, era mucho más grande que yo, me llevaría 30 años, podía ser mi madre o mi abuela, y me llevó a conocer a Aurora, y Aurora, que era una mujer, una muñeca, porque era una muñeca, me hizo entrar a la sala donde componía Ginastera. Mirá vos, qué interesante. Mirá El todo otro lo que es otro salió Alberto, a partir del nombre del Alberto. Y escúchame, Daniel, sí. Yo la conozco bastante a la hija, Georgina, la única hija, que es del primer matrimonio de Ginastera.
que ella trabaja muchísimo en la difusión de la obra del padre y ha escrito un libro junto con Cecilia Scalisi, son los diálogos entre ambas, donde ella cuenta toda su historia con su padre y demás. Muy interesante también, así que si por ahí escucha, le mando un saludo. Ay, sí. Daniel, yo no te puedo dejar ir sin que me cuentes qué estás leyendo, porque sos un hombre, un exquisito de las letras, y siempre que te entreviste vas a tener esta pregunta. Mira, vos sabés que no estoy leyendo mucho menos de lo que debiera porque estoy tan ocupado con clases, con conferencias, con paneles, estos Zooms es tremendo, alimentando mi canal y sigo siempre en el estudio. Igual, por vía remota hay que trabajar, eso es lo que da de comer. Pero sí tengo inconcluso, descubrí un libro que reúne los romans et nouvelles, está en francés, de Stefan Zweig, ¿no? Que es un escritor entrañable. Eso lo comparto con un amigo común que tenemos, que es Jorge Fernández Díaz. Es que él adora a Stefan Zweig. Pero estos son realmente les nouvelles, que son las pequeñas novelas, los cuentos largos, no hay una palabra, está en francés. Y estoy leyendo cosas fantásticas, además de algunas que fueron tan famosas, 24 horas en la vida de una mujer, por ejemplo, La confusión de los sentimientos, que es una verdadera joya, que la recomiendo realmente. La confusión de los sentimientos. La confusión es una obra, es magnífica, La carta de una desconocida, La noche fantástica. Además los títulos son, ahora lo tengo absolutamente inconcluso, Amok o El loco de Malasia, que es uno precisamente de esas novelas, que pasa en 1912 y que empieza en el puerto de Nápoles. Además es una edición cuidadísima de una gran... el libro de Poche, de Classique Moderno, la Pochothèque se llama, no sabes qué lindo libro. Lo tengo entre mis manos en este momento. Es bellísimo, lindo. Te encantaría. Además, antes de cada obra, está tan cuidado, en 3 paginitas te cuentan la historia de cada una de esas historias, la historia de la historia, y es interesantísimo en qué momento, por qué, a qué refiere, que supuestamente él se inspiró en tal y de otra persona. Muchas fueron después películas, se explica qué película, con quién. Realmente precioso, es una obra fantástica, pues ya te digo, no la leo con la asiduidad que me gustaría a raíz de lo que el Estado de Derecho me reclama. Ay, te amo. Daniel Alberto Sabzai se llama el canal de YouTube de nuestro querido amigo Daniel Sabzai, y ahora sabemos más cosas de él, que si encuentran en la calle uno igual a él que no les contesta es porque es el hermano mellizo. Pero cosa es que somos mellizos, no gemelos, y no somos nada parecidos físicamente. Qué suerte. Afortunadamente, solo tenemos la voz y la risa casi idénticas. Mirá vos. Eso sí. Y casi es impresionante. En el teléfono a mis padres les costaba reconocernos. Qué impresionante. Cuando de chicos llaman, sí, lo único, pero el resto somos muy diferentes físicamente. Daniel, querido, una felicidad como siempre tenerte con nosotros. Un beso grande, un placer. Gracias, Cristina. Un placer, Daniel, querido. Adiós. Hasta pronto, siempre.